Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión vamos a hablar un poco de salud. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Tomás Gálvez exige reposición como fiscal supremo, afirma que llegará al Ministerio Público a sumar y no a dividir y pide que se cumpla con fallo del Tribunal Constitucional. Hunden a Vizcarra por el cierre del Congreso. Con 67 votos a favor, el Pleno aprobó proyecto de resolución para aplicarle tercera inhabilitación por 10 años. Lanzan bomba contra estación del metro. Artefacto estalló en puerta de ingreso, ubicada en Paseo Colón. Rescatan a empresarios secuestrados en Patás y desarticulan banda los malditos venecos de Patás. Y hoy, Gabinete de Arana pide voto de confianza. Premier y ministros se presentan desde las 10 de la mañana en el Congreso. Bien amigos, como les comentaba, hoy tocaremos el tema de la salud pública y para ello tenemos una entrevista vía Zoom con la doctora Yanela Mejía Reyes. Ella es neumóloga del Hospital Nacional Hipólito Unanue del Ministerio de Salud. Doctora Mejía, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Carlos? A ver, Gracias doctora. por la invitación. No, gracias a usted por la entrevista. Doctora, la ciudad empieza a registrar descenso de temperatura bastante fuerte, pese a que todavía no empezamos el invierno. Y una de las principales preocupaciones que tienen los padres de familia es la salud de los chicos, ¿no? La salud de los niños, que son normalmente los más afectados por este cambio de clima. Esta baja temperatura repercute sobre todo en enfermedades respiratorias. Claro que sí. Lo que sucede es que el cambio de clima, las temperaturas frías, el viento, la humedad, lo que va a condicionar es que las barreras respiratorias que tenemos, como son las fosas nasales, a nivel de la garganta, vengan a ser afectadas y por ende las infecciones respiratorias, tanto virales o bacterianas, tengan mayor predisposición a ingresar. Eso es lo que nos predispone el invierno, ¿no? ¿Se registra un incremento notorio en el inicio de esta temporada? Sí, realmente sí. Mira, hay datos que han verificado a través del MINSA, en el cual en el caso de los menores se encuentra entre 25 a 35 mil casos de enfermedades respiratorias, más que todo en el caso de neumonías en niños, que son un grupo bastante predispuesto a tener estas infecciones. Y también se han tomado algunos datos, también a través del MINSA, donde nos dicen que inclusive en la época de la pandemia se vio una disminución de las infecciones respiratorias, más que todo por los cuidados que teníamos, ¿no? Por el hecho de utilizar la mascarilla, porque las personas tal vez estaban un poco más enfocadas en la limpieza de sus hogares, el lavado de manos y otras actividades de cuidado. Sin embargo, nuevamente se ha remontado las infecciones respiratorias porque ya no tomamos las mismas precauciones que cuando teníamos en el caso de la pandemia, ¿no? O sea, de alguna manera se ha bajado la guardia respecto a medidas de prevención. Sí, sí, ese es el detalle ahora, ¿no? Claro, si algo debía habernos dejado la pandemia que tanto golpeó al país, debería haber sido estas medidas de cuidado, ¿no? Parece que no aprendimos mucho o nos hemos relajado. Sí, pasa eso. Las vacunaciones también, que son muy importantes, tanto en niños como en personas con riesgos, en personas adultos mayores, personas que tienen enfermedades o comorbilidades asociadas, pacientes que tienen enfermedades renales, neoplasias, infecciones por VIH. Entonces, todas estas personas tienen que tener o deben tener más en consideración lo que son las vacunaciones, ¿no? Porque las temperaturas van a predisponer que tengamos mayores infecciones virales, bacterianas, pero teniendo una vacunación se previene lo que son enfermedades o manifestaciones severas de una enfermedad. Ahora, doctora, ¿qué puede o qué debe alertar a los padres respecto a la salud del niño que está presentando un cuadro ya respiratorio? ¿Qué debería obligar a los padres a llevarlos a un centro médico? Sí, ¿nos escucha? Un poco la...
A ver, Sí, ahora ahora sí, ahora sí. sí, La interferencia me le parece. preguntaba, doctora, ¿qué debe alertar a los padres para tomar la decisión de llevarlos a su menor hijo a un centro médico, ya que puede estar presentando un cuadro de una infección respiratoria, qué sé yo? ¿Qué los debe obligar a llevarlos? Parece que hay un tema con la señal. Doctora, ¿nos escucha? Sí, ¿Ahora sí nos escucha? ahora sí, sí, es un tema de la señal, pero Ya, ahora sí. sí, no sé si escuchó la pregunta, pero se la repito. ¿Qué debe obligar a los padres a llevar a Por su favor. hijo, que está presentando ya un cuadro respiratorio, a un centro médico? Claro, en el caso de los menores, bueno, ellos no van a manifestar como tal dolencias, pero si es que tenemos un menor que se encuentra con las respiraciones un poco más frecuentes, ve el papá o el familiar que está con falta de aire o hace temperaturas altas, ¿sí? O si en el caso tuviésemos un saturador en casa, si es que la saturación de oxígeno está a menos del 92-93%, ese es un cuadro que necesita una evaluación de emergencia, pues, ¿no? Ahora, los niños, como le manifestaba, no van a mencionar, ¿no?, qué es lo que están sintiendo, entonces los padres tienen que estar bastante alertas con las manifestaciones respiratorias que puedan tener, y también los pacientes que tienen ya un diagnóstico de asma o en algún momento han tenido que utilizar tal vez inhaladores, o escucha al padre también que tiene silbido del pecho, esto también condiciona un ingreso a emergencia, pues, ¿no? Ahora, si, digamos, hay muchas personas que prefieren automedicar a sus hijos, ¿no? ¿Qué tan riesgoso puede ser esto? Bueno, he escuchado bastante muchos familiares que a veces optan por lo que son, por ejemplo, inhalaciones o vaporizaciones con agüita caliente, eucalipto y más cosas. Muchas veces estas vaporizaciones pueden inclusive causar más daño en la vía respiratoria, ¿sí? Porque son inhalaciones directas, corrosivas para las vías aéreas, más que todo en los niños, y lo único que vamos a ocasionar si no tenemos una evaluación es que el cuadro o empeore, se exacerbe más y llegue realmente a ser una emergencia, ¿no? Y puede condicionar inclusive la vida de los menores. He presenciado yo alguna vez en las áreas de emergencia, una clínica, de un hospital, que al menor puede llegar en un grado bastante avanzado respecto a que se les puede haber cerrado el pecho y se les nebuliza. ¿En qué casos amerita una nebulización en un centro médico? Claro. Primero se tiene que hacer una evaluación del paciente, auscultamos los pulmoncitos del menor, y en este caso si es que se encuentran sibilantes o el silbido de pecho, que a veces inclusive es audible, no necesariamente con un estetoscopio, idealmente sí, en ese caso sí se podría realizar una nebulización. Ahora también está muy en cuenta lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? Si es que el niño no está desaturando y es por este motivo, pues con más razón todavía requiere una nebulización. Pero entonces sí hay cuadros en los que son necesarios ser nebulizados. Claro, claro que sí. A Ahora, veces hay un poco de tabú con la nebulización, o miedos, o dependencias a los inhaladores, los cuales no son correctos, no es de esa forma, y el temor a veces condiciona que el padre no lleve al hijo a la emergencia a tiempo, ¿no? Y en ese momento es cuando se condicionan las enfermedades ya de emergencia. se habla mucho también del uso de corticoides en estos casos, ¿no? ¿Qué tan Claro. recomendables son? Sí, es de acuerdo al cuadro del paciente, ¿no? Si es que hay mucha obstrucción o hay bastante sibilante, obstrucción bronquial, sí se puede optar por lo que son corticoides, muy de acuerdo con lo que es el cuadro del paciente, ¿no? La saturación, qué tantos sibilantes, qué tan grave se encuentra el paciente, podemos utilizar corticoides. Doctora, si bien este cambio de clima viene con este tipo de enfermedades, no solamente en niños, sino también en adultos, eh, también se menciona mucho el tema de la alimentación. ¿Qué tan importante y en qué se debería basar la alimentación para, digamos, que podamos evitar o hacer menos graves los cuadros en temas respiratorios? Bueno, la alimentación para apoyar la salud respiratoria siempre va a ser una alimentación pues balanceada, ¿no? La cual se va a componer de lo que son proteínas, verduras,
frutas, o sea, comer lo más saludable posible. No hay como tal un alimento que prevenga o que disminuya las infecciones respiratorias. Es el cuidado en sí de la salud respiratoria, una alimentación balanceada, dormir adecuadamente, las horas diarias de acuerdo a la edad de la persona, lo que es la vacunación, cuidados o utilización de mascarillas cuando estamos en lugares muy públicos o con personas que tal vez están con infecciones respiratorias. Entonces, esas son las formas de evitar infecciones respiratorias como tal. Sí, pues usted hace énfasis en el tema del cuidado, ¿no? El tema de la mascarilla. Nos acostumbramos todos a usar mascarillas durante la pandemia. Quizás deberíamos volver a esa costumbre si es que hay una persona enferma o, por ejemplo, un escolar que va a un aula de clases con un tema viral, es fácilmente contagiarlo a otros menores, ¿no? Claro, y es algo que sucede bastante, ¿no? Las personas o inclusive adultos que también están dentro de una institución educativa, que tienen contacto con muchos niños, los mismos niños que evidentemente no van a estar en cuidado de que si alguien está con una infección respiratoria o no, pues esa es la forma de cómo se transmite una infección, ¿no? De contacto directo. Entonces no podemos a veces tener en cuenta que vaya con mascarilla el niño al colegio, pero sin embargo, en una aula de clases vemos siempre que va a haber niños que están con infecciones respiratorias, que están con un resfriado, que están con una bronquitis, pueden transmitir esas infecciones a otros niños y van a llegar a casa y así se va haciendo, ¿no? Más infecciones a los familiares más adultos, se van contagiando entre ellos y es así como se propaga una infección respiratoria, ¿no? Doctora, en las últimas semanas se habló mucho del tema de la tos ferina, ¿no? Explíquenos de qué se trata esta y cómo es que se han incrementado casos. Creo que leí por ahí que, sobre todo en la Amazonía, se habían detectado varios casos. ¿Cómo es que se genera esta enfermedad? Bueno, también es por transmisión, ¿ya? Como todas las enfermedades respiratorias son por transmisión. Sin embargo, los casos críticos que se han obtenido o las personas que inclusive han tenido un deceso por esta enfermedad, pues es por la no vacunación realmente, ¿no? Recordemos que la vacunación es bastante importante en las enfermedades respiratorias. Lo que va a evitar es que hagamos infecciones severas. No evita que nos enfermemos, por ejemplo, en el caso de las neumonías, ¿no? Por una vacuna por neumococo no nos va a evitar que no nos dé una neumonía, pero sí evita que nos dé una neumonía severa, ¿ya? Entonces, la vacunación va por ese lado, ¿no? En el caso de la tos ferina, si bien es cierto, sí, ha habido personas que han tenido la infección, pero han sido personas que lastimosamente no han recibido una vacunación, ¿no? Entonces es importante verlo, ¿estoy vacunado o no? ¿Mi niño realmente estuvo vacunado o está vacunado? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente esto es porque las personas que se han enfermado no tuvieron la vacuna. Claro. Ahora, si bien durante la pandemia se habló mucho el tema de vacunación, hay mucha gente que todavía es reacia a este tema, ¿no? Al tema de las vacunas, ¿no? Sí, sí, hasta ahora bastante, más que todo en las zonas descentralizadas del Perú, personas se encuentran un poco reacios a lo que es la vacunación o no creen que pueda realmente traer un beneficio para su salud. Entonces, o piensan más bien que es un daño en el cual estamos realizando, ¿no? Pero realmente les hago hincapié en que la vacunación es para esto, para evitar las infecciones severas, ¿sí? A veces tenemos ese concepto erróneo de que me vacuno ya no me enfermo, pero sí, se vacunó tal persona y se enfermó igual, sí, pero no una enfermedad severa. Entonces, ese es el detalle con las vacunas, ¿no? O para qué se realizan. Claro, sobre todo el tema de estas enfermedades respiratorias que pueden llegar a agravarse y si no estamos, digamos, vacunados o protegidos de alguna manera, pueden ser casos hasta mortales. Doctora, para terminar, si bien los padres de familia, algún sector es medio reacio a las vacunas, desde el Ministerio de Salud hay ciertas campañas de vacunación y todo, pero pareciera que no hay la debida información, ¿no? De que estas vacunas sí ayudan. Hay un tabú también desde un sector que le hace la cruz a las vacunas.
Perdón, no te entendí bien la pregunta. Sí, le decía, Se encontró. hay un sector que le pone la cruz a las vacunas, ¿no? Digamos que deberíamos abrir un poco más la información desde todos los sectores para acabar con este tabú del que hablábamos, ¿no? Claro, sí, o sea, como nos estaba mencionando, realmente las vacunas tienen un provecho, tienen un propósito, ¿sí? Es más, el MINSA te brinda la vacunación, hay un calendario de vacunaciones desde pequeños, inclusive hasta la edad adulta. Los niños deben recibir sus vacunas para evitar infecciones severas, los adultos deben recibir sus refuerzos, inclusive, por ejemplo, los mayores de 60 años deben recibir la vacunación de neumococo, deben recibir la vacunación de forma anual para la influenza, para evitar estas infecciones severas. Entonces, sí, es cierto, hay un grupo tal vez de que no tiene mucha creencia o está en contra de la vacunación y lastimosamente, no en todos los casos, pero se presentan enfermedades severas, ¿no? Y lastimosamente pueden llegar a ser inclusive tan severas que pueden desenlazar en un fallecimiento. Claro, es verdad, y ya lo hemos visto en más de una oportunidad. Doctora, queremos agradecer la entrevista, ha sido bastante importante tocar este tema de salud que a veces no se desarrolla tanto en los medios. Sí, es cierto. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, que tenga buen día. Bien amigos, estuvo con nosotros la doctora Yanela Mejía Reyes, ella es neumóloga del Hospital Nacional Hipólito Unanue del Ministerio de Salud, con quien hablamos sobre las enfermedades respiratorias en los menores, ¿no? El clima ha cambiado, está cada vez más frío y hay que protegerlos con una buena alimentación y también dejar de lado ya las bebidas tan frías. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.